Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Saeed Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por volver al programa. Parece que estamos viviendo momentos bastante preocupantes. Lo que estoy escuchando es que otro ataque de Estados Unidos contra Irán podría ser inminente y que incluso podría incluir una invasión terrestre limitada. Me gustaría saber, ¿cómo lo ve usted desde allí, en Teherán? ¿Qué tan estable es este alto el fuego? Bueno, muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un placer estar en tu programa. Desde que empezó el alto el fuego, han estado preparándose para la guerra, literalmente las 24 horas del día. Y la suposición era que esto no había terminado, sobre todo porque Trump no es el tipo de persona que acepte una derrota. Y la guerra de 39 días no fue bien para Estados Unidos. Fue una guerra terrible para el mundo y para la humanidad. Pero al final, los iraníes ganaron la guerra. Así que aquí se creía que eso no sería aceptable para Trump, ni tampoco para el lobby sionista del régimen israelí, que es la verdadera fuerza detrás de la guerra. Como recordamos, Joe Kent, en su carta de dimisión, dijo que esta guerra tiene que ver por completo con el lobby sionista del régimen israelí. Así que no hay ningún motivo para pensar que algo haya cambiado en los últimos meses. Es posible que tengamos una guerra. Nadie lo sabe con certeza en Irán, pero podría pasar este fin de semana, después de que cierren los mercados. Porque al parecer, matar iraníes cuando los mercados están cerrados es mejor. Ya sabes, no vaya a ser que, Dios no lo quiera, bajen las cotizaciones o algo así. Claro, también podría ser mañana por la mañana, o mañana por la noche, o puede que no ocurra este fin de semana. Pero creo que el problema es que Trump es incapaz de tomar una salida alternativa. Ya lo vimos antes, cuando los iraníes y los estadounidenses habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu intentó destrozarlo bombardeando Líbano sin parar. Así que los iraníes dijeron, mientras él siga violando el acuerdo de alto el fuego, no permitiremos que esos barcos adicionales pasen por el estrecho de Hormuz. Porque conviene aclarar que el estrecho de Hormuz nunca fue cerrado por los iraníes. Solo se cerró a los barcos vinculados a los adversarios de Irán. Así que Irak no tuvo ningún problema, los rusos tampoco, los chinos tampoco, y por supuesto los barcos iraníes nunca tuvieron problemas. Pero el acuerdo establecía que iban a pasar más barcos, incluidos los de los Emiratos, los saudíes, los kuwaitíes, los bahrainíes, no sé cuál me dejo, pero en cualquier caso, esos barcos adicionales iban a pasar. Y por culpa de Netanyahu, eso no ocurrió. Y Trump se puso del lado de Netanyahu, aunque los pakistaníes dejaron claro que el alto el fuego incluía al Líbano. Pero aquí está la cuestión. Cuando Netanyahu finalmente se vio obligado a aceptar el alto el fuego, aunque ahora vuelve a matar a ciudadanos libaneses las 24 horas del día, igual que en Gaza, Trump podría haber elegido una salida. Porque los iraníes, cuando Netanyahu aceptó ese alto el fuego, dijeron, de acuerdo, ahora permisos barcos adicionales pasen. Y casi inmediatamente después, Trump dijo, el estrecho de Hormuz está abierto, no volverá a cerrarse nunca, los iraníes lo han prometido. Y por supuesto dijo muchas tonterías. Pero luego dijo eso, pero que mantenía el bloqueo en los puertos iraníes y en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz. Así que podría haber elegido eso como una vía de salida. Era posible, sobre todo porque Netanyahu acabó aceptando el alto el fuego, al menos durante un par de horas, unas pocas horas. Así que la impresión es que él es incapaz de moverse en esa dirección, y por tanto va a seguir cayendo en la trampa de la escalada. Por eso creen que, inevitablemente, vamos a tener otra ronda que será devastadora para los mercados globales, para el comercio mundial y para la economía global.
porque tal y como están las cosas, la economía mundial va a sufrir enormemente. Y lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg. Pero incluso si se llega a algún tipo de acuerdo, digamos dentro de unas semanas, entre Irán y Estados Unidos para permitir que más barcos pasen y poner fin al asedio, digamos, en el estrecho de Hormuz, las cosas seguirán siendo muy malas. Y el dolor aún está por llegar, el dolor real. Pero si hay guerra, eso significará que no solo habrá devastación, sobre todo si atacan la infraestructura crítica de Irán. Irán hará lo mismo con el régimen israelí y con esas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico. Y eso, por supuesto, hará que en el futuro haya mucha menos disponibilidad de petróleo, gas, energía y fertilizantes en los mercados mundiales durante un periodo muy largo, lo que podría llevar a una depresión económica global. Pero si se trata de una gran guerra y dura como la guerra de 39 días, la guerra del Ramadán, entonces creo que podemos estar seguros, bastante seguros, de que no volverá a salir petróleo ni gas de esta región durante años. Es decir, sería una depresión económica mundial a muy largo plazo. Pero incluso si es una guerra corta y, como dije, si se destruye alguna infraestructura crítica, eso también provocará una depresión económica por dos razones. Primero, porque habrá menos petróleo y gas. Y segundo, porque cualquier negociación para abrir parcialmente el estrecho de Hormuz o para abrirlo del todo, levantar el bloqueo y reactivar el alto el fuego en Gaza y en Líbano, se retrasará muchas semanas. ¿Por qué estarán peleando? Nadie va a estar negociando sobre los barcos que cruzan el estrecho, sean iraníes o de cualquier otro país, ni sobre un alto el fuego en Líbano y Gaza. Y eso, sin duda, sería catastrófico para el comercio mundial, los negocios y la economía global. La diplomacia de Trump es bastante extraña, porque bueno, más allá de toda la propaganda y de sus intentos por controlar el relato, hay cosas que sabemos con certeza. Es decir, Estados Unidos se estaba metiendo en un buen lío y Trump estaba desesperado. Lo sabemos por las cifras de los misiles interceptores. Aquello no era sostenible. No podían soportar el golpe y tampoco, bueno, básicamente no tenían suficiente munición. Así que sabíamos que las cosas iban mal. Querían un alto el fuego. También lo sabemos porque de otro modo, Estados Unidos no habría aceptado el plan de 10 puntos de Irán como condición para ese alto el fuego. Y diga lo que diga Trump sobre que Irán le suplicaba, lo que vino después fue otra vez, diría yo, mucho engaño. Se apartó de eso. Nunca volvió a hablar de esos 10 puntos. Y ahora ofrece una tregua prolongada, como si le estuviera haciendo un favor a los iraníes. En cierto modo, a veces es bueno controlando el relato, pero otras veces, bueno, deja de ser creíble. Por eso resulta un poco extraño que después de conseguir por fin que las armas callen, quiera volver a poner todo esto en marcha. Lo que, claro, te hace pensar que tienen algo preparado, algo que esta vez harían de otra manera. Y desde tu punto de vista, ahí en Teherán, ¿qué crees que harían distinto los Estados Unidos si ahora, como sugieres, pudieran invadir o atacar en los próximos días o incluso hoy mismo? Bueno, lo único que se me ocurre es que seguirán haciendo lo mismo que antes. Asesinar, bombardear Teherán, aterrorizar a la población y probablemente atacar más la infraestructura crítica, como ya había amenazado con hacer. Pero el problema es que los iraníes responderán. Y hoy mismo hemos escuchado a un alto diputado iraní que formaba parte de la delegación en Islamabad decir que si esta vez se producen asesinatos, Irán eliminará a los líderes de los regímenes árabes del Golfo Pérsico, es decir, de Kuwait, Bahrein, los Emiratos, Qatar y Arabia Saudí. Eso fue lo que dijo. Y añadió que son cómplices, que sin ellos esta guerra no podría tener lugar. Así que, si empiezan a asesinar a sus líderes, entonces destruirán sus palacios.
then they will destroy their palaces. And I would assume that would also mean destroying their, not just Y supongo que eso también significaría destruir no solo su infraestructura crítica, sino también sus agencias de inteligencia, sus ministerios de defensa y cosas por el estilo. Así que Irán llevará su violencia de represalia a un nivel muy distinto. Irán ya ha dicho que responderá a los ataques contra su infraestructura crítica, golpeando la infraestructura crítica del régimen israelí, pero también en nuestra región. No es una situación en la que los estadounidenses vayan a ganar, y ya vemos que los iraníes están desafiantes. La gente está en las calles, ven a Estados Unidos como el agresor. El mundo ve a Estados Unidos como el agresor. No veo cómo esto puede beneficiar a Trump. Solo va a empeorar mucho las cosas para él, porque al final del día Trump tendrá que rendir cuentas ante los estadounidenses por sus dificultades económicas. Y una de las cosas más inquietantes que solemos oír en Estados Unidos es que hay personas que son sinceramente contrarias a la guerra, que están en contra del asesinato y la matanza de gente inocente, que se preocupan por los niños de Minab a quienes los estadounidenses masacraron el primer día. Y luego hay otras personas a las que en realidad no les importa, pero hablan de empleo y hablan de inflación. Y como muchos miembros de las élites, hablan de vidas estadounidenses y de soldados estadounidenses que, en todo esto, no son víctimas en absoluto. Pero en cualquier caso, ambos grupos de personas van a hacerse oír cada vez más. Ya sea quienes ven al régimen de Estados Unidos como, según ellos dicen, agresivo, bárbaro, y que hace todo esto en nombre del sionismo y de un régimen genocida, o quienes van a decir que estás arruinando nuestro sustento, que nuestras granjas van a quebrar, que nuestros negocios se van a hundir, que se van a perder vidas estadounidenses, que la economía del país va a sufrir y que el déficit va a aumentar. Estas dos fuerzas, aunque no tengan nada que ver entre sí, una es moral y la otra puramente egoísta, van a hacer que Trump sufra enormemente como consecuencia de la guerra. No es una situación en la que pueda ganar. Ni siquiera creo que el régimen israelí vaya a ganar. Y eso es porque después de 2 años y medio ya hemos visto lo que ha pasado con la imagen del régimen israelí. En todo el mundo, esto se desprecia. La gente está viendo ahora lo que ocurre en Líbano, aunque los medios occidentales no lo estén contando, y los periodistas occidentales guarden silencio o lo distorsionen, intentando presentarlo como si fueran objetivos de Hezbollah. Y están ignorando Gaza, pero la gente en todo el mundo sigue viendo esas imágenes. A pesar de la fuerte censura en las redes sociales, siguen llegando. Además, a medida que la vida personal de la gente se ve cada vez más afectada por la catástrofe económica global que se nos viene encima, van a culpar a Israel, van a culpar al sionismo, van a culpar a Netanyahu, van a culpar a Trump. Así que no veo cómo se beneficia de todo esto el régimen israelí. Le perjudica, está saliendo dañado por todo esto. La única persona que probablemente se beneficie sea Netanyahu, que se alimenta de las crisis, al menos por ahora, junto con los fanáticos de su coalición. Bueno, con la respuesta habitual de Irán, lo interesante en esta guerra de 39 días ha sido ese toma y daca. Es decir, han conseguido seguir a los estadounidenses en la escalada, negándoles esa ventaja, lo cual es bastante importante. Pero lo que resulta llamativo son los asesinatos de líderes iraníes. Nunca vimos a los iraníes responder de la misma manera. Y también los ataques contra las plantas nucleares iraníes. Eso tampoco lo vimos por parte de Irán. ¿Cree que es posible que esta vez Irán suba un peldaño más en esa escalada? Bueno, creo que lo que dijo el diputado sobre los regímenes árabes básicamente significa que las posibilidades de que colapsen por completo serían mucho mayores. Porque si Estados Unidos empieza a atacar a los líderes iraníes y también al régimen israelí,
esta coalición Epstein, como me gusta llamarla así. Y además de eso comienzan a atacar la infraestructura crítica de Irán, como las centrales eléctricas y demás. Entonces esos líderes árabes y las élites que los rodean también serán objetivo, y su infraestructura crítica será atacada. Y eso ocurrirá en un momento, y esto me parece muy importante, en el que nos estamos acercando a la temporada de calor en la región del Golfo Pérsico y en la península arábiga. El mes de mayo es un mes de transición. A finales de mayo hace muchísimo calor, y a mediados de mayo ya empieza a hacer calor. Y luego están las tormentas de arena, la humedad y todo eso. Cuando lo juntas, se vuelve muy difícil que alguien pueda trabajar en esos países si no hay electricidad, si no tienen cómo mantenerse frescos. Si pierden sus plantas eléctricas, va a ser muy complicado para los, 50, 60, no sé cuántos soldados estadounidenses hay ahora, porque han llevado mucho equipo para ataques terrestres. Así que puede que también haya más tropas. Pero para las decenas de miles de soldados estadounidenses desplegados allí, la situación va a ser mucho más dura. Y eso no ayuda precisamente a la moral. Y lo mismo para la población. Imaginemos que sus líderes están siendo atacados, que sus reyes y príncipes son objetivo y además se quedan sin electricidad, con el calor y la humedad disparados. Creo que sería catastrófico, no solo para los mercados mundiales de petróleo y gas y todo eso, sino también por estar en esos países. Y los iraníes ya les han advertido. Quiero decir, los iraníes no quieren atacar a nadie. De hecho, los iraníes son mucho más humanos que cualquiera de sus adversarios. Cuando lanzaron misiles contra el régimen israelí, no atacaron escuelas ni sinagogas. Y cuando hicieron lo mismo en esos regímenes árabes, tampoco atacaron a civiles. Irán tiene algo así como 3.400 mártires. Los 5 regímenes árabes que fueron atacados, los activos estadounidenses fueron atacados, las bases estadounidenses fueron atacadas, y los objetivos de represalia fueron infraestructuras vinculadas a Occidente. En conjunto, a pesar de todos los daños en esos 5 países, solo murió un pequeño número de personas, algo así como entre 10 y 20. Revisé la cifra en DeepSeek, y más o menos eso fue lo que encontré. La gente puede comprobarlo por sí misma. Así que si comparamos los 3.400 o 3.500, no sé el número exacto, ahora no lo recuerdo, iraníes que murieron, con ese pequeño grupo de personas que murieron en todos esos países, la diferencia es enorme. Y lo mismo ocurre con el régimen israelí. Irán no quiere matar gente. Irán ha sido muy cuidadoso para no matar gente. Ha sido muy cuidadoso al disparar contra objetivos e instalaciones de forma que la población civil no muera. Pero la gente tendrá que marcharse. Tendrán que irse si se ataca la infraestructura crítica de Irán, y su infraestructura crítica es atacada. El clima en esos países es mucho peor que en Irán. Y ahora mismo en Teherán, tú has estado en Teherán, en las montañas tenemos nieve. Se puede ver la nieve sobre la ciudad. Sería difícil si empezaran a atacar nuestra infraestructura crítica, pero allí sería completamente intolerable. Y además, si las familias gobernantes fueran atacadas, eso significaría el colapso de cada uno de esos regímenes. No creo que Estados Unidos esté pensando bien en todo esto. Quizá, en su arrogancia, digan, bueno, los golpeamos y se derrumbarán, como ocurrió antes de la guerra de 12 días y antes de la guerra de 39 días. Pero sigo pensando que ese excepcionalismo que tienen, y por supuesto esa idea de superioridad étnica sionista, esa sensación de superioridad, quizá les lleva a creer que esta vez harán que el llamado régimen se desmorone. Quiero volver un poco a la posibilidad de que Estados Unidos ataque para intentar entender qué podrían hacer. Pero, ¿qué te hace sospechar que podría haber un ataque? ¿Has visto cambios importantes en el número de tropas?
¿Qué tipo de armamento estás viendo? Y además, ¿qué sabemos sobre la ubicación de esas tropas en cuanto a lo que podrían estar planeando? ¿Van a invadir algunas islas en el estrecho de Hormuz? ¿Van a ir contra Yemen? Está claro que, por el número de tropas, no puede tratarse de una invasión a gran escala como la que hicieron en Irak. Pero seguramente hay algo más, una invasión más pequeña, limitada, supongo. They brought in a lot of equipment for Han traído mucho equipo para las tropas terrestres. También han traído munición para los aviones y cosas así. Pero por lo que me han contado, la mayoría de esos vuelos han sido para preparar una guerra terrestre. No sé los detalles, pero he oído que hay 2 lugares donde hay un gran contingente que está practicando o entrenando, o al menos preparado para combatir. Uno está en Kuwait y otro en Bahrein, donde hay mucha gente. No lo sé. Quizá ahora haya más también en los Emiratos, en Arabia Saudí y en Qatar, pero esos son los 2 países de los que he oído hablar. En Kuwait en particular y en Bahrein en particular, he oído que en Bahrein estaban haciendo prácticas y en Kuwait hay grandes concentraciones. Así que la expectativa es que esto podría desarrollarse de 2 maneras. is that it could play out in 2 ways. Either the Americans want to go for a long war again, O los estadounidenses quieren embarcarse otra vez en una guerra larga, cosa que personalmente no creo que puedan hacer. O quizá opten por una guerra corta, como se ha estado diciendo, en la que golpearían con mucha fuerza y rapidez. Pero los iraníes responderán, y podría haber y probablemente habrá algún tipo de ofensiva terrestre y también ataques en el interior de Irán, como el intento que se hizo cerca de Isfahán hace un tiempo. Pero de nuevo, como dije antes, independientemente de que los iraníes vayan a responder y de que Irán tenga bases de misiles y drones por todo el país, los iraníes sin duda les dejarán entrar si lanzan un ataque terrestre, y entonces los iraníes los machacarán. No van a quedarse de brazos cruzados, ni van a impedir que les arrebaten territorio. They're not going to prevent them from taking territory. They're going to play smart. They're going to Van a actuar con inteligencia. Van a dejar que entren y luego los van a machacar durante días, semanas o incluso meses si hace falta. Pero lo más importante, en una visión más amplia, es que cualquier intento, cualquier movimiento para reducir las tensiones o reabrir el estrecho de Hormuz se va a retrasar muchas semanas, porque los combates tardarán semanas en terminar, luego en calmarse y después en llegar a algún tipo de acuerdo. Así que esto va a hacer que la economía global se encamine claramente hacia una depresión, sin importar cuánta infraestructura crítica se destruya, sin importar eso. Cualquier episodio de violencia va a empeorar mucho más la situación económica mundial. Y eso creo, Trump no lo entiende. And this, I think, Trump does not comprehend. Iran is not controlling the Strait of Hormuz. Irán no controla el estrecho de Hormuz desde la costa. No estamos en el siglo XIX, ni siquiera en el XX. La capacidad de controlar el estrecho de Hormuz viene desde cientos de kilómetros tierra adentro y desde muchísimos lugares distintos. Además, las capacidades de Irán cerca de las costas del Golfo Pérsico, del Golfo de Omán y del propio estrecho de Hormuz también son desconocidas para Estados Unidos. Y eso es algo importante. Se equivocaron al calcular el alcance de los misiles y los drones iraníes y de ese tipo de capacidades como las defensas antiaéreas. Es evidente que también van a equivocarse al calcular las demás capacidades de Irán. Irán no se las ha mostrado y tampoco las ha utilizado. Están profundamente ocultas bajo las montañas, en las zonas que rodean el Golfo Pérsico y hasta la frontera con Irak, e incluso dentro del norte de Irak. The border of Iraq and until northern Iraq, it's all mountainous territory. Es todo territorio montañoso, y el terreno es muy difícil. Hay muchas instalaciones iraníes escondidas en esas zonas, y cuando llegue el momento, los estadounidenses tendrán que enfrentarse a ellas, a cosas sobre las que saben muy poco. La razón por la que los estadounidenses han cometido tantos errores de cálculo sobre las capacidades de misiles y drones de Irán es que las fábricas donde se producen están bajo tierra. Las bases están bajo tierra. Las fábricas están bajo tierra. Así que los estadounidenses creen que conocen las cifras,
pero en realidad no tienen ni idea de cuántos misiles y drones tiene Irán. Mientras hablamos, ahora mismo, Irán está fabricando misiles, drones y otro material militar, porque todo lo que tiene una gran importancia está profundamente bajo tierra. Bueno, Trump dijo hace poco que Irán está en un estado de colapso, que al parecer todo se está desmoronando, que están suplicando por un acuerdo y que ese bloqueo, el bloqueo naval, se está endureciendo cada día más, asfixiando a Irán. Pero si eso es así, si la guerra económica contra Irán está siendo tan exitosa, uno pensaría que el tiempo juega a favor de los estadounidenses. Lo que plantea la pregunta de por qué entonces no encaja con su propio relato. Si son tan exitosos en esta guerra económica, ¿por qué ir a la guerra con Irán? Da la impresión de que, bueno, ha habido cierta falta de honestidad desde el principio, así que tampoco deberíamos sorprendernos demasiado. Pero, ¿cómo lo valoras tú? Supongo que se trata de una guerra de desgaste económico, es decir, tanto los iraníes como los estadounidenses están sufriendo. Pero ¿cómo ves tú el factor tiempo del lado de Irán? ¿Cuál sería una performance for Rosie tú? Bueno, verás, esto se parece mucho al argumento de que los iraníes están profundamente divididos en su liderazgo. Yo siempre insisto en las entrevistas en que no hay división. Eso no significa que no existan diferencias. Hay 90 millones de iraníes y 90 millones de puntos de vista distintos. Y estoy seguro de que cuando los líderes políticos, militares y de seguridad se sientan juntos alrededor de una mesa, tienen opiniones muy diferentes. Pero eso es algo muy distinto a una división en el proceso de toma de decisiones. Ese proceso está claro. Hay un Consejo Supremo de Seguridad Nacional y hay un líder. Han designado al presidente del Parlamento para que se encargue de las negociaciones. Él es quien toma las decisiones. Así que está claro que no hay división. Decir que hay caos o división solo sirve a los intereses de alguien, es propaganda, o responde a algún otro propósito. En este sentido, esa afirmación de que Irán se está desmoronando, o de que las sanciones o el bloqueo están funcionando y que Irán... Bueno, para empezar, resulta bastante curioso cómo presumen de hacer pasar hambre a los iraníes, igual que presumen de hacer pasar hambre a los cubanos o a los sirios. Es como si, de verdad, estas personas no tuvieran ya ningún sentido, ninguna noción de humanidad. Pero esto es un disparate. Quiero decir, ¿la economía está sufriendo? Claro que está sufriendo. Han bombardeado fábricas farmacéuticas, han bombardeado muchas otras fábricas, han destruido negocios. Y cuando bloquean los barcos para que no entren ni salgan de los puertos iraníes, por supuesto que eso tiene un impacto, sin duda. Pero estamos en guerra. Igual que durante la guerra de 39 días y la de 12 días antes de esa, los iraníes ganaron no porque no sufrieran daños, sino porque soportaron el dolor. Y lo soportaron más que los estadounidenses. Por eso, como señalabas antes, Trump aceptó el plan de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, porque necesitaba un alto el fuego. Al principio de la guerra, él dijo que Irán debía aceptar una rendición incondicional, y lo mismo ocurrió durante la guerra de 12 días. También lo dijo entonces. Así que, por supuesto, Irán va a salir perjudicado y los iraníes de a pie van a pasar dificultades. Pero eso es la guerra. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro lado? Quiero decir, no paran de hablar del asedio y de lo eficaz que es. Pues bien, ese asedio está agravando el daño que está causando a la economía global, porque cada vez menos barcos cruzan el estrecho de Hormuz. Bursan incluso menos que antes. Así que la economía va a sufrir una catástrofe antes que antes. Y un error crítico que cometieron, Glenn, es que los iraníes, al comienzo de la guerra, esperaban un bloqueo de sus puertos, y se prepararon para eso.
De hecho, están poniendo en marcha esos planes, obviamente, para reducir al mínimo el daño. Ya sabes, rutas comerciales a través de países vecinos, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, y luego hacia Asia Central, el Mar Caspio, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán. Irán tiene muchas fronteras, Armenia, Turquía, Irak y así sucesivamente. Pero dejando eso aparte, los iraníes pensaban que los estadounidenses iban a imponer un bloqueo a los puertos cuando iniciaron su agresión conjunta con el régimen israelí. No lo hicieron. Así que el estrecho de Hormuz estuvo casi cerrado durante mes y medio. Irán estaba vendiendo su petróleo a precios muy altos, y al principio también sus productos petroquímicos, antes de que atacaran las plantas petroquímicas iraníes, pero igualmente a precios muy altos. Y solo bastante más tarde empezaron a aplicar ese bloqueo a los puertos iraníes. Así que Irán les lleva mucha ventaja. Además, Irán ha estado vendiendo, no sé exactamente cuánto, pero entre 150 y 200 millones de barriles de petróleo en alta mar. Y por lo que estoy oyendo, eso ya está casi terminado. Y tienen todo ese dinero. Han vendido ese petróleo a precios altísimos. Antes no podían venderlo. Por eso el petróleo estaba en alta mar. Así que han vendido todo ese petróleo a precios muy altos. Y ahora tienen ese dinero. Es mucho dinero. Y en tiempos de guerra el gasto sí que baja, porque la prioridad es gestionar la guerra. Así que los iraníes tienen una clara ventaja. Además, la economía iraní ya lleva tiempo bajo asedio. Todo eso que se dice sobre los pozos de petróleo es pura propaganda. Irán tuvo que cerrar sus exportaciones de petróleo durante el mandato de Trump, en su primer periodo. Tú lo recuerdas tan bien como yo. Fue Trump quien reactivó la política de máxima presión. No estábamos exportando nada de petróleo, salvo cantidades muy pequeñas, y la mayoría era para saldar una deuda con China por un proyecto o algo que habían hecho en Irán. Irán les pagaba con petróleo, unos 100,000 barriles al día, una cantidad muy pequeña. En ese momento, Irán no estaba exportando. Así que Irán sabe perfectamente cómo manejar sus pozos de petróleo. No es como los regímenes árabes del otro lado del Golfo Pérsico, donde nunca han sufrido sanciones. Toda la economía iraní se ha construido en un entorno de sanciones. No digo que sea inmune a ellas, pero sobrevive con más facilidad. Se mantiene mucho mejor que otros países del mundo que ahora van a enfrentarse a una crisis precisamente porque no tienen sanciones. Y de repente se van a ver ante una catástrofe, gracias a Trump y Netanyahu, con la que no saben cómo lidiar. Así que el asedio contra Irán empezó tarde. Irán ha vendido mucho petróleo a un precio muy, muy alto, y su economía lleva décadas viviendo bajo asedio y sanciones. En cambio, los adversarios de Irán no tienen ninguna de esas experiencias. Cuando oigo hablar de otra oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán y de planes para una guerra corta, me da la sensación de que ya cometieron ese error antes. ¿Por qué volver a hacerlo? Si yo fuera quien aconseja, diría que mi advertencia sería que Estados Unidos no puede decidir cuándo termina la guerra. Además, como Irán demostró la primera vez, tampoco puede imponer las condiciones del conflicto. Eso de decir que Irán no puede cerrar el estrecho de Hormuz o que no puede responsabilizar a los estados del Golfo por su participación, todo eso era en realidad un planteamiento muy, muy equivocado. Por eso me pregunto qué posibles sorpresas podrían tener los iraníes, porque de nuevo parece casi previsible que Yemen cierre el Mar Rojo. Y no sería nada impensable que Irak tomara alguna medida contra Kuwait. Los estados del Golfo podrían perder sus plantas de desalinización y sus instalaciones petroleras. Quiero decir, va a ser muy difícil controlar todas las variables hasta el punto de poder predecir con confianza cómo iría una guerra contra Irán. Supongo que por eso cuesta tanto entenderlo. Justo después de haber salido de ese conflicto, de haber conseguido el alto el fuego, y luego construir ese relato de que fueron los iraníes quienes acudieron a Trump,
a pesar de que todas las pruebas apuntan en la dirección contraria. Volver a eso parece un desastre. Pero bueno, como última pregunta, ¿qué sorpresas podrían tener los iraníes guardadas? No digo que los gobiernos te estén susurrando al oído, contándote lo que planean hacer. Pero claro, tú estás allí, en Teherán. Tienes una idea general de qué cartas pueden jugar. Y además, Irán tiene aliados, con su propia autonomía. Así que, ¿qué esperas tú? Bueno, igual que Hezbollah ha demostrado ser mucho más poderosa de lo que Occidente esperaba, y ya lo habíamos comentado antes, decían que Hezbollah era una fuerza agotada. Occidente, básicamente, tomó el control de Siria a través de Al-Qaeda y del ISIS, y ahora es un país que actúa como un apoderado de Estados Unidos. Además, impusieron marionetas en Beirut, tanto al primer ministro como al presidente. Y luego estaba el régimen israelí, así que se daba por hecho que Hezbollah estaba acabada. Pero ahora estamos viendo que Hezbollah está golpeando con fuerza al régimen israelí, y se comenta que están retirando algunas de sus tropas del sur del Líbano porque son muy vulnerables. Así que, bueno, imagina si esas mismas capacidades existieran en Irak o en Yemen. Y me refiero a capacidades sobre el terreno, tropas que puedan cruzar fronteras y causar daño. Eso es algo que se me ocurre. En segundo lugar está el momento en que los iraníes empiezan a atacar de nuevo al régimen israelí. Ese régimen, evidentemente, no tiene la cantidad de misiles tierra-aire que necesitaría. Las últimas semanas no han sido ni de lejos suficientes para compensar lo que le falta. Así que Irán, si sigue por este camino, podría empezar a golpear objetivos dentro del régimen israelí con bastante rapidez y sin demasiada dificultad, si es que tiene alguna. En tercer lugar, los iraníes podrían ir a por objetivos más sensibles en la región del Golfo Pérsico. Eso podría incluir los barcos. Si empiezan a atacar los barcos en el Golfo Pérsico, podrían pasar a atacar la infraestructura crítica que aún no han destruido. Creo que el comandante de los misiles iraníes dijo algo así como: no contéis con el petróleo del Golfo Pérsico durante muchos años. Si hay guerra, eso podría pasar. Pero también creo, y aquí estoy especulando, he oído, aunque no recuerdo quién me lo dijo, creo que fue alguien. Bueno, esto fue hace tiempo, durante la guerra anterior, al principio. Y como digo, no recuerdo quién me lo comentó, pero creo que era alguien creíble. Esa persona decía que Irán tiene la capacidad de hundir barcos estadounidenses, pero no lo hace porque para que Irán llegara a ese punto, tendría que haberse alcanzado un nivel más alto de escalada. Y como tú sabes, y como todo el mundo sabe, Irán no empezó esta guerra. Irán no inició ninguna fase de escalada, ni contra el régimen israelí, ni contra los aliados de Estados Unidos en la región, ni contra sus activos. Cada vez que ellos escalaron, Irán respondió con una escalada. Un buen ejemplo fue cuando bombardearon las instalaciones de gas de Irán en el campo de South Pars. Y luego Irán atacó a Qatar, a los Emiratos y a algún otro sitio, no recuerdo exactamente. Después Trump publicó en Truth Social algo como: yo no sabía nada de esto, los israelíes no lo volverán a hacer. Esa fue la represalia de Irán, y golpearon con mucha fuerza. Así que Irán no inicia la escalada. Y como dije antes, Irán tiene mucho cuidado de no causar muertes, y los datos lo demuestran. Cualquiera puede buscarlo y lo verá. Pero si ahora los estadounidenses atacan infraestructuras críticas iraníes, eso estaría, diría yo, muy alto en la escala de la escalada. Y luego creo que si Irán realmente tiene esas capacidades para atacar en profundidad, más allá de lo que puede ahora, entonces creo que Irán empezaría a hundir barcos estadounidenses. Y ya ha habido declaraciones de altos cargos iraníes diciendo que eso está sobre la mesa. Así que hay muchas cosas que Irán podría hacer. Pero también recordemos lo que comentamos antes, cuando los iraníes dijeron que si se llevan a cabo asesinatos, entonces los líderes de esos regímenes, uno de los miembros de la delegación que estuvo con nosotros en Islamabad,
un diputado veterano, una figura pública muy conocida, lo dijo claramente, como un hecho, no como una opinión, que Irán eliminará a esos regímenes, a esos líderes, porque forman parte del esfuerzo de guerra contra Irán. Porque sin esos 5 regímenes árabes y sin Jordania, Estados Unidos no puede hacer la guerra contra Irán. Simplemente no es posible. Logísticamente no se puede. Así que Irán tiene todas esas opciones. Y de nuevo, Estados Unidos ha llevado muchas armas a la región, pero Irán se ha estado preparando todo este tiempo. Y para Irán no es tan difícil. Está en su propio terreno. Lleva preparándose para esta guerra desde hace 2 décadas y media, casi 3. Así que bueno, estamos donde estamos. No teníamos por qué haber llegado hasta aquí. Ya hablé de esto antes en tu programa sobre el libro de los Leverett, Going to Tehran. Aconsejo a todos tus espectadores que lo lean. I advise all your viewers to read it. They deal with a lot of the lies and myths of Ellos abordan muchas de las mentiras y mitos que los medios occidentales, los centros de pensamiento y el mundo académico de Occidente han estado difundiendo sobre Irán durante todas estas décadas. Pero además, señalan que si Estados Unidos no avanza hacia un acercamiento, acabará moviéndose en esa dirección. Y cuando escribieron este libro, fueron atacados, demonizados y marginados. Y aún así, todo lo que dijeron resultó ser cierto. Ahora tenemos una crisis económica global. Las vidas de todos se verán afectadas de una forma importante. Y si seguimos subiendo por la escalada del conflicto, creo que la catástrofe será inimaginable. Bueno, déjame colar una última pregunta. La reunión entre Putin y Arakchi, es decir, el ministro de Exteriores de Irán, tuvo lugar en Rusia y se ha hablado mucho de ello. Al parecer no le hizo ninguna gracia a Trump, lo que llevó a una tensa llamada telefónica de 90 minutos entre Trump y Putin. ¿Qué importancia crees que tiene esto? Porque claro, cuando uno observa ese gran tablero euroasiático, siempre ve a esas 3 potencias, Rusia, China e Irán, acercándose cada vez más. Y si además metemos a la India en la ecuación, se convierte, ya sabes, en la peor pesadilla de Kissinger. Entonces, ¿cómo podemos interpretar lo que pasó? ¿O qué sabemos realmente de lo que ocurrió allí, en Rusia? Creo que muchos indios se están dando cuenta, antes de responder a la primera parte de la pregunta, de que su sufrimiento económico, y han sufrido mucho, se debe a otra causa. Aunque Irán ha permitido que varios barcos indios, pakistaníes y bangladesíes pasen, incluso siendo de regímenes del Golfo Pérsico que fueron cómplices en la guerra, el sufrimiento de los indios está en manos de Estados Unidos y del régimen israelí, y cada vez más gente lo está reconociendo. Eso podría tener un impacto importante en los próximos meses y años en la forma en que se relacionen con esos países. Pero por lo visto, la reunión con el presidente Putin fue muy bien. El presidente Putin elogió mucho al pueblo iraní, y eso me recuerda a otro libro de uno de nuestros amigos en común. Alastair Crooke escribió un libro sobre la resistencia y la revolución islámica. El libro se llama Resistencia, y el subtítulo trata sobre la revolución islámica y otros temas relacionados. También es un buen libro para leer. La resistencia del pueblo iraní durante este tiempo, después de décadas de sanciones, terrorismo y 3 guerras, ha sido impresionante. Pero esta guerra en particular ha hecho que la gente en todo el mundo vea Irán de una forma muy distinta. Irán se ha vuelto muy popular. Y eso es lo que me dice de todas partes del mundo. And this is what people from across the world tell me, from Latin America. I don't know. Desde América Latina, no sé si te lo conté antes, lo dije en privado y también en un par de programas. Uno de mis amigos brasileños, que es marxista y tiene muy buenos contactos, me comentó que un marxista brasileño muy conocido, una de las figuras más importantes del país, dijo: si Irán gana esta guerra, me voy a hacer chií. Así que la forma en que la gente ve ahora a Irán es muy distinta a como lo hacía hace solo unos meses, sobre todo después de Gaza.
está cambiando. Pero al igual que Hezbollah, Irán forma parte del eje de resistencia, y eso es exactamente lo contrario de lo que ocurre con el sionismo, con el régimen israelí, con Trump y con Estados Unidos. Lo ven de una forma mucho más negativa. Así que está ocurriendo una gran transformación en la manera en que la gente en muchas partes del mundo percibe a Irán y al resto del mundo. Incluso en Estados Unidos, Irán está ganando apoyo en sectores que hace poco me habrían parecido impensables. Pero Trump obviamente cuando habló con Putin estaba claramente relacionado con el viaje. Pero yo diría que creo que el viaje fue muy bien, según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y también por lo que dijeron el presidente Putin y el propio Ministerio de Exteriores ruso. Porque Irán, creo que aquí han pasado dos cosas. Una es que, y esto lo sé con certeza, Irán superó con creces las expectativas más optimistas de Rusia y de China, aunque muchos de nosotros en Irán no nos sorprendimos. Diría que Irán lo hizo incluso mejor de lo que yo esperaba, pero ya esperaba que Irán ganara esta guerra. Sin embargo, creo que muchos de nuestros amigos, ya sabes, han estado muy influidos por los relatos occidentales, incluso aquellos que no pertenecen al mundo occidental o que son críticos con Occidente, y están en shock por cómo ha terminado la guerra. Así que, en cuanto al presidente Putin, creo que esta reunión fue muy bien. Pero es muy difícil para el presidente Putin seguir adelante. Porque Trump, cuando ganó la presidencia, se llevó todos los estados decisivos, ganó la mayoría del voto y tenía un mandato claro. Y dijo muchas veces durante la campaña que iba a acabar con la guerra en Ucrania en un solo día. Bueno, ya ha pasado 1 año y medio, y la guerra en Ucrania sigue, hasta donde yo sé. Se reunieron, ¿cuándo fue? El año pasado en Alaska, y de aquello no salió nada. Han tenido varias llamadas telefónicas, pero la guerra continúa. Y sabes que no estoy muy seguro de que eso vaya a tener mucho impacto. Creo que los turistas han estado frío en el campo atoll, y probablemente con el colapso de la economía global, por desgracia. Collapse of the global economy, unfortunately. Creo que Irán también ha provocado cierto revuelo en Rusia en este sentido, porque han empezado a cuestionarse lo que han estado haciendo en los últimos años. Porque Estados Unidos, quiero decir, tiene muchas experiencias parecidas a las de los iraníes. Me refiero a esa diplomacia de régimen fraudulenta, a los acuerdos que nunca se cumplen desde el principio, y por supuesto, a esa amenaza existencial basada en los intentos de degradar, debilitar y tratar de hacer colapsar al país. Mucha gente en Rusia, por lo que oigo, dice ahora que deberían haber cambiado de rumbo ya en junio, cuando no solo Irán, sino también Rusia, sufrió ese ataque sorpresa. Es decir, fue el mismo mes en que los rusos tuvieron el ataque contra su disuasión nuclear, que bueno, estaba bastante claro que no fue solo Ucrania quien lo llevó a cabo. Así que ahora, claro, hay mucha presión para que el Kremlin haga lo mismo que los iraníes, es decir, que esté más preparado para subir en la escala de la escalada, recuperar su capacidad de disuasión y sí, aceptar que el emperador en realidad no tiene ropa. En fin, ya me has dedicado mucho tiempo, así que muchas gracias, como siempre, y espero verte de nuevo muy pronto. Es un placer estar en tu programa, como siempre, Glenn. Muchas gracias por invitarme.